Buenas noches a todos. Bienvenidos al último tema del módulo de evaluación bioquímica, pruebas de función hepática. Muy bien, antes de entrar de lleno en el tema, hagamos un poco de repaso. Seguramente en anatomía vieron el hígado, dónde está localizado y demás, ¿no? Está en el lado derecho. Está, bueno, justo debajo de los pulmones, arriba del intestino grueso, y lo que quiero rescatar de esta imagen es justamente la anatomía en sí del hígado y la vesícula biliar. Fíjense cómo está el hígado y cómo hay unas pequeñas vías que al final van a dar al, o bueno, se le llaman conductos biliares, no son venas, no son arterias, al conducto colédoco común. ¿Por qué común? Porque al final se alimenta de diferentes áreas del hígado donde se produce la bilis y esa bilis se va a almacenar en la vesícula biliar y al estímulo de ingesta de grasas se va a liberar de la vesícula biliar, va a pasar nuevamente por el conducto colédoco común para finalmente ser vertido en el intestino y poder emulsificar las grasas. Es importante también destacar que el hígado tiene varios tipos de células, sin embargo, las más importantes son los hepatocitos y la célula de Kupffer, al menos importantes en materia nutricional, porque el hepatocito va a ser el que lleva a cabo todas las funciones, la gran mayoría de las funciones del hígado y sobre todo va a almacenar triglicéridos. En el caso de las células de Kupffer tienen una función inmunológica muy importante que más adelante vamos a revisar. Muy bien, ya que vimos dónde está el hígado, sus partes, por así decirlo de alguna manera, vamos a ver qué hace el hígado. Sus funciones o actividades se pueden clasificar en 5. Inmunológicas es la más pequeña, o la puse como la más pequeña, porque es hasta cierto punto no la menos importante, pero no tan relevante para nosotros como nutriólogos. En cambio, las otras 4 sí tienen bastante importancia. La primera son las funciones metabólicas bioquímicas, es decir, todas las funciones de biosíntesis y transformación. La segunda sería detoxificación, específicamente hablando de fármacos y también alcohol, que no lo puse ahí, pero sería importante mencionarlo. La tercera es la cuestión digestiva, que tiene que ver con los procesos de degradación y excreción, específicamente de las grasas, y también funciones de almacén, es captación y suministro de diferentes elementos que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las 4 más importantes, repito, son las funciones metabólicas bioquímicas, las detox o de detoxificación, digestivas y de almacén. Vamos a ver las metabólicas. Las metabólicas se puede decir que son 3. Es la síntesis de proteínas plasmáticas, la síntesis de ácidos grasos y el metabolismo de hidratos de carbono. ¿Por qué no hablo solo de síntesis? Porque al final metabolismo incluye las dos cosas, ¿no? Síntesis o degradación o anabolismo o catabolismo. Me regreso. Y sobre todo esta parte del metabolismo de hidratos de carbono es sumamente importante porque como recordarán, esto se refiere tanto al almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y a la liberación de la misma cuando es necesario, ¿no? Es decir, una glucogenólisis. Y ahí mismo también se van a llevar a cabo los procesos de gluconeogénesis. ¿De acuerdo? En el caso de las proteínas plasmáticas, estas son eh, las encargadas de mantener la presión osmótica y de transporte de varios elementos, entre ellos medicamentos. Y bueno, síntesis de ácidos grasos, ya saben que ahí se llevan a cabo o se construyen los kilomicrones y está la transportación de los lípidos, etcétera. En el caso de almacenamiento, como decía, el hígado actúa como un órgano de depósito de numerosas sustancias. Ya había mencionado el glucógeno, pero también están las vitaminas liposolubles, las ADEC, la vitamina B12 y el hierro y el cobre. En el caso de su función de detoxificación, las enzimas hepáticas oxidan, reducen, hidrolizan o desmetilan muchos de los fármacos. Y también
el hígado, insisto, es el encargado de procesar el alcohol. Recuerden que el alcohol es recibido en nuestro cuerpo como un veneno y la idea es desechar el veneno o el alcohol antes que cualquier otra cosa. Numerosos fármacos y productos químicos no son hidrosolubles, por lo que son transportados en el plasma unidos a las proteínas y por lo tanto no son filtrados por los riñones. Entonces el hígado se encarga de excretarlos, volviéndolos hidrosolubles. O sea, fíjense qué maravilla. Un producto, un fármaco, un químico no hidrosoluble, al final se vuelve hidrosoluble gracias a la acción del hígado. Pero pues eso implica que trabaja de más y por eso el abuso de sustancias nocivas, como pueden ser medicamentos o alcohol, podría tener efectos adversos. Y no olvidemos la función inmunológica, que específicamente, como les comentaba, las células de Kupfer son las que cumplen esa función. Básicamente lo que hacen es actuar como macrófagos, porque fagocitan todo aquello inútil o nocivo. De hecho, estos son los encargados de dar origen a la bilirrubina, que la vamos a ver más adelante, porque justamente la bilirrubina proviene de los hematíes viejos o eritrocitos viejos. ¿Se acuerdan del recambio de 120 días? Bueno, ¿qué pasa con esos eritrocitos que ya estuvieron 120 días circulando por nuestro cuerpo? Las células de Kupfer son las encargadas de comérselos como Pac-Man y transformarlos en bilirrubina, que a su vez se va a transformar en bilis y es la que va a dar color a las heces fecales. También, por lo mismo, tiene que ver con el metabolismo del hierro. Recordemos que el hierro está presente en los eritrocitos y otros pigmentos derivados de las células sanguíneas, además de también fagocitar bacterias u otros parásitos. Y esta es la función metabólica bioquímica, en resumen muy general. Recuerden que el hígado es prácticamente el laboratorio de nuestro cuerpo. Entonces, al ser un laboratorio, pues implica que está relacionado con el metabolismo de los macronutrientes, vitaminas e incluso algunos minerales como el hierro que ya mencioné y hormonas. En el caso de los carbohidratos, acuérdense que el hígado va a tener una función muy importante en la glucogenogénesis, es decir, en la síntesis de glucógeno a partir del exceso de glucosa proveniente de la alimentación. También va a tener una parte muy importante en el metabolismo de carbohidratos, que es la glucogenólisis, que es la destrucción de, bueno, no destrucción, no es la palabra correcta, el desdoblamiento del glucógeno para poder liberar moléculas de glucosa a torrente sanguíneo y que nuestro cerebro y nuestro corazón, que no dependen de GLUT4, estén funcionando de manera normal. Y está la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de otros metabolitos que no son carbohidratos, es decir, a partir de aminoácidos principalmente, pero también de ácidos grasos. En el caso de los lípidos, acuérdense que el hígado interviene en la síntesis de lipoproteínas, que al final sirven para transportar los ácidos grasos y demás sustancias lipídicas en la sangre. Por lo mismo, forma parte del metabolismo, tanto síntesis como excreción o desecho. Como les mencionaba, síntesis de colesterol y ácidos grasos de a partir de acetilcoenzima, que como recordarán es uno de los metabolitos más importantes del ciclo de Krebs. En el caso del metabolismo de las proteínas, bueno, también el hígado contribuye, o mejor dicho, se llevan a cabo ahí los procesos de síntesis. Es por eso que la síntesis de proteínas refleja la función hepática, esto a partir del indicador denominado proteínas totales. También indica cómo está el metabolismo porque, como mencioné, se pueden sintetizar hidratos de carbono, en este caso glucosa en específico, a partir de aminoácidos, a partir de la función de las transaminasas. Es por eso que también refleja tanto el metabolismo de los carbohidratos como de las proteínas y sobre todo interviene en la síntesis de urea, que a su vez estas pruebas las podemos relacionar con el ego y la química sanguínea, donde vienen justamente este indicador. Y en el caso de las vitaminas, pues el hígado va a participar en la síntesis de proteínas transportadoras, va a participar en la hidroxilación de provitamina D, que es el precursor como tal de la vitamina D o de hidroxicolecalciferol, es decir, su forma activa en el organismo,
y metabolización de otras vitaminas, como ya la mencioné, la A, la E, la K, B2 y B12. Y finalmente hormonas, que va a ser la síntesis de proteínas transportadoras y la degradación de las mismas. En resumen, así como pruebas de función hepática for dummies, las tareas básicas del hígado son: 1. Convierte el azúcar, glucosa, estoy utilizando lenguaje coloquial, en glucógeno y la almacena hasta que el organismo lo necesita. Olvidémonos hasta cierto punto de los términos bioquímicos. Con que ustedes recuerden esto, es más que suficiente. Las células hepáticas producen proteínas y lípidos o sustancias grasas que son los triglicéridos, el colesterol y las lipoproteínas. Si se fijan, estamos en este punto 2 hablando en términos más simples hacia términos más complejos. Punto número 3. El hígado produce ácidos biliares que descomponen la grasa de los alimentos, necesario para absorber las vitaminas liposolubles. Punto 4. Almacena vitaminas, hierro y minerales hasta que el cuerpo los necesite, vitaminas liposolubles específicamente. Y punto número 5. Elimina químicos, alcohol, toxinas, medicamentos del torrente sanguíneo y envía a los riñones como urea para ser excretados como orina o a los intestinos para ser eliminados como defecación. Muy bien, ahora, ¿qué pruebas incluye el perfil hepático? Los estudios de laboratorio que incluyen son la alanina transaminasa, conocida como ALT, así la van a encontrar en muchos lugares, aspartato transaminasa o AST, fosfatasa alcalina o ALP o FA para algunos, gamma glutamiltransferasa GGT, lactato deshidrogenasa LD, albúmina, proteínas totales, bilirrubina total, que aquí hay un error. Bilirrubina total básicamente es la suma de la directa e indirecta. Ignoren globulinas. Globulinas es parte de las proteínas totales. Y finalmente el tiempo de protrombina. Entonces, si se fijan, después de todo lo que vimos en los últimos 5 minutos, nuestro pobre hígado hace de todo. Entonces, denle chance a que se recupere y quiéranlo, cuídenlo. No tomen tanto alcohol, coman adecuadamente, cuiden su ingesta de macros. Bien, ya que vimos qué valores hay, mejor dicho, qué pruebas hay, les dejo esta tabla con los valores. No me voy a detener. Le pueden tomar un screenshot al video para guardarla o ustedes realizar la propia. La verdad hay otras versiones donde dependiendo del país va a variar un poco porque sí hay diferencias de raza a raza. Bien, ya que vimos un poco de recapitulación de dónde está el hígado, qué es lo que hace, vamos a centrarnos en las dos enfermedades hepáticas más comunes, que son la necrosis celular y la colestasis. La necrosis celular se puede dividir en aguda y crónica. Cuando es una necrosis celular aguda, las enzimas hepáticas aumentan hasta 10 veces de lo normal, mientras que es crónica aumenta hasta 7 veces. No, acuérdense que aguda quiere decir que se eleva súbitamente y se quita igual de súbito, y crónico es que es algo ya periódico y que se conserva en un lapso prolongado. Muy bien, casos de necrosis celular aguda puede ser una hepatitis viral, una hepatitis tóxica, una hepatitis alcohólica o una necrosis isquémica. En el caso de la necrosis celular crónica, es una hepatitis crónica activa, una hepatitis autoinmune o una cirrosis. Y en el caso de la colestasis, que es aquí donde nosotros tenemos un poquito más de participación y que por ende esto es lo que más deben manejar. La colestasis se puede dividir en dos tipos: intrahepática, es decir, dentro del hígado, o extrahepática, afuera del hígado. La intrahepática, a su vez, se puede clasificar en difusa y focal. Una colestasis intrahepática difusa puede ser producto de una ingesta de medicamentos, como cuáles: esteroides anabólicos, que no necesariamente pueden ser medicamentos, pudiera estar en contenido en chochos de gimnasio y estas cosas. Podrían ser tal vez también píldoras anticonceptivas, estradiol, ¿no? Que recuerden que es el que nos da lata a las mujeres en climaterio, menopausia, y el tolbutamida, que es una sulfonilurea utilizada para el tratamiento de diabetes tipo 2. Entonces, esos medicamentos podrían causar
una colestasis intrahepática difusa. No quiero decir que al tomarlo luego les va a pasar algo, es más bien con el abuso de estas sustancias. En la colestasis intrahepática difusa también puede darse por una hepatopatía alcohólica, es decir, ya llevar un rato bebiendo. Y en el embarazo, que es algo completamente normal, que más adelante voy a tocar ese punto. Y en el caso de la colistasis focal, hablamos que esta se puede presentar en un tumor metastásico, es decir, puede haber cáncer de hígado y este puede presentarse en otro lado. Entonces, al crecer el tumor, va a ejercer presión y eso va a favorecer que haya, este, que no haya una buena circulación de la bilis y por eso se genera la colestasis. Y también pudiera estar generada este mismo tipo de colestasis por un absceso hepático bacteriano. O sea, literal es como una bolsita de líquido que se genera porque una bacteria encontró en el hígado el lugar perfecto para hacer su casita, por así decirlo, de alguna manera. Ahora, pues en relación a la colestasis extrahepática, puede ser por una coledocolitiasis, que ¿qué es eso? Es cálculos en alguno de los conductos biliares, ya sean los chiquitos o en el conducto colédoco biliar común, ¿sale? Que lo vimos en la primera diapositiva. También puede ser por tumores en vías biliares o cerca de ellas y en pancreatitis. Y olvidé mencionarles, colestasis o colestasia es prácticamente la obstrucción de la bilis hacia el duodeno, ¿sale? Que pudiera ser desde el lodo biliar, que no deja pasar la bilis, o incluso ya cálculos, que literal son las famosas piedras, ya sea en la vesícula biliar como tal o en el conducto biliar hepático común. Muy bien, vamos a ver. De las pruebas que yo les mencioné anteriormente, que son estas, están las enzimas hepáticas, que son todas estas. Ahora, la primera, la gamma glutamil transferasa, los nombres son un poco complejos, sirve para identificar enfermedades hepáticas y sobre todo el abuso de alcohol. ¿Cuándo va a estar alta la gamma glutamil transferasa? Cuando hay una lesión en el hígado, ya sea una lesión porque tuvieron un accidente y se volaron un cacho de hígado por el consumo de alcohol y por insuficiencia cardíaca congestiva. Al final, el consumo de alcohol va a derivar en cirrosis y esa cirrosis pues prácticamente es una lesión en el hígado. Entonces es por eso que la gamma glutamil transferasa estaría alta. En el caso de la alanina aminotransferasa, igual está alta por lesiones en el hígado, prácticamente todas van a estar altas por lesiones en el hígado, y específicamente tanto la ALT como la AST o aspartato aminotransferasa van a estar altas en enfermedades a largo plazo o enfermedades crónicas, son sinónimos, ¿sale? La ALT se encuentra en hepatocitos y se libera al ser dañados o destruidos. Entonces, volvemos al mismo ejemplo del accidente donde se te va un cacho, pues obviamente al faltarte un cacho de tu hígado, pues implica que también hubo ruptura de las membranas celulares de los hepatocitos. Y por eso esas enzimas que están usualmente en el citoplasma del hepatocito salen a torrente sanguíneo, que no deberían estar ahí. Pero bueno, eso explica por qué su aumento. No pueden estar en cero, pero tampoco pueden estar más arriba de lo normal. Y lo mismo sucede con la cirrosis. Al final la cirrosis es esta cicatrización del tejido, ¿no? Y eventualmente la célula muere. Y al morir esa célula, pues lo que tiene dentro tiene que ser liberado. Y eso, pues va directo nuevamente a torrente sanguíneo y por eso nuevamente los niveles de ALT se elevan. Y esa cirrosis puede ser tanto por cuestión alcohólica o como por una esteatosis hepática no alcohólica, entiéndase hígado graso. Es por eso que en hígado graso, o bueno, si ustedes ven a un paciente en consulta privada, en consulta externa, con la GGT alterada, ALT, AST, y no tiene ictericia, no tiene, al momento de la anamnesis, no, niega colia, niega, se me fue, niega colia o niega coluria, probablemente sea un hígado graso. Y digo, ¿qué factores de riesgo tienen que buscar?
Obesidad, consumo elevado de energía, consumo elevado de hidratos de carbono y de grasas, ¿no? O sea, no pueden aventurarse a decir, es hígado graso solo al ver estas enzimas elevadas. Tienen que hacer el resto de la evaluación nutricional y entonces al ver las piezas del rompecabezas y justamente juntar obesidad, porcentaje de grasa corporal elevado, la dieta elevada en energía y en grasas y en hidratos de carbono, muy probablemente sea un hígado graso. Regresando a la ALT, niveles altos indican una hepatitis activa. Recordemos que la hepatitis al final podría desembocar una cirrosis, ¿no? Y la hepatitis es la inflamación de estas células. Entonces también liberan cosas que no deben liberar a torrente sanguíneo. Puede ser por la presencia de virus, por la obstrucción de conductos biliares, consumo excesivo de alcohol, consumo de fármacos y toxinas. Si se fijan, al final todo va a desembocar en un daño a la célula y esa célula va a liberar lo que tiene dentro, en este caso la enzima ALT. La AST va a estar en hepatitis vírica, bueno, alta en hepatitis vírica, también puede estar alta en SIDA, en cirrosis, intoxicación o sobredosis. Me quedé pensando, SIDA, VIH. SIDA quiere decir que esta enzima solo estaría elevada en la fase activa del virus de la inmunodeficiencia adquirida, que es el síndrome, perdón, el virus de inmunodeficiencia humana, que va a estar, su fase activa se le considera síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y en el caso de la ALP o fosfatasa alcalina, esta está elevada cuando hay una colestasis, que dijimos que era, la obstrucción de la bilis hacia el duodeno. Y se encuentra presente en vesícula biliar, páncreas, huesos e intestinos. La que más nos interesa obviamente en estos momentos es vesícula biliar, páncreas e intestino. Los niveles altos que van a indicar un problema con el flujo de bilis, ¿no? De ahí el nombre de colestasis, cáncer, enfermedad de Paget o déficits de vitamina D. En el caso de la LD o lactato deshidrogenasa, esta va a estar en elevación moderada por infarto al miocardio. O sea, recuerden que estas enzimas no solamente van a estar en el hepatocito, también están en el miocardio. Bueno, en el caso de la LD, infarto pulmonar, embolia pulmonar, pudiera estar moderadamente elevada también, leucemia, anemia hemolítica, distrofia muscular, y enfermedades progresivas de hígado y enfermedades renales. Entonces, no se asusten, estos son más para diagnóstico médico, pero sí deben de tener una idea, sobre todo si el área que les interesa es nutrición clínica. ¿Cuándo van a estar altos los niveles, más allá de algo moderado? En una anemia megaloblástica, una anemia perniciosa sin tratar, una enfermedad o linfoma no de Hodgkin, que es un tipo de neoplasia, cáncer abdominal o pulmonar. Y los tiempos de protrombina, creo que aquí me confundí porque como tal el tiempo de protrombina no es una enzima, pertenece al grupo de proteínas o de síntesis de proteínas, pero bueno, es el tiempo, básicamente el ATP es el tiempo que tarda la sangre en coagular. Si la coagulación es demasiado lenta, significa que estamos tomando medicamentos anticoagulantes como warfarina o que tenemos problemas de hígado justamente con la síntesis de proteína. Al final, si tienes cirrosis y cierta parte de tu hígado está poco funcional o muerta, pues obviamente no vas a producir todo lo que el hígado está destinado a producir. Proteínas que se encargan de la coagulación de la sangre, deficiencia de vitamina K, factor de deficiencia congénita e inhibidores del factor de coagulación. Si la coagulación es demasiado rápida, la persona consume suplementos con vitamina K o hay una alta ingesta de alimentos con vitamina K o hay un consumo de alimentos que contienen estrógeno, repito, en exceso. Vamos a ver, las enzimas hepáticas, como vieron en muchas partes de las diapositivas pasadas, el factor común es necrosis. Entonces, ¿cuáles son nuestros indicadores para saber si nuestro paciente tiene necrosis sin necesidad de abrirle el abdomen y ver esto? Con las transaminasas, con la ALT y la AST y con la deshidrogenasa láctica. Ok, pasamos a las pruebas metabólicas. Lo que les decía, bilirrubina, que esta sí debe ser como nuestro mero mole, porque todo esto está ligado a cuestiones de alimentación. La bilirrubina
Es una sustancia amarillenta que se forma durante el proceso normal de descomposición de los glóbulos rojos del cuerpo o los hematíes o eritrocitos. Entonces, vamos a ver, aquí viene, ¿no? Degradación de hemoglobina y otras hemoproteínas. Eso va a dar origen a la bilirrubina no conjugada, también conocida como bilirrubina indirecta, tal como viene aquí, glóbulos rojos muertos que no se disuelven en agua. Y entonces, para poder disolverse en agua, porque recordemos que somos 80% agua, esta BI tiene que viajar al hígado para solubilizarse y su forma solubilizada es la bilirrubina conjugada o la bilirrubina directa. ¿Sale? Entonces, las células de Kupfer fagocitan todos estos componentes, se convierten en bilirrubina no conjugada unida a la albúmina o bilirrubina indirecta. ¿Por qué va unida a la albúmina? Porque la albúmina es esa proteína de transporte de la bilirrubina no conjugada. O sea, la bilirrubina no conjugada no podría llegar al hígado si no va de la mano con la albúmina. Hagan de cuenta como cuando las mujeres vamos al baño. No podemos llegar si no vamos con la amiga. Igualito. Y ya que está en el hígado, entonces se transforma o evoluciona, como le quieran llamar, a bilirrubina conjugada, que es de esta forma, insisto, soluble, y es ahí donde ya puede pasar o está lista para pasar al conducto biliar y finalmente ayudar a la em, emulsificación de las grasas, a que se digieran o se metabolicen las grasas provenientes de la dieta. Esta bilirrubina conjugada va a pasar por el intestino, va a llegar al intestino delgado, va a llegar al intestino grueso y ahí hay de dos sopas. Bueno, se convierte en urobilinógeno y bien es secretada por heces o bien ese urobilinógeno viaja vía vena porta al hígado nuevamente y de ahí al riñón donde se convierte, donde ya lo secreta en forma de urobilinógeno y un poco de bilirrubina conjugada. Es lo que, esto es lo que da origen a la bilirrubina conjugada, ¿va? Al urobilinógeno. Entonces, este diagramita es súper importante porque si nosotros estamos hablando que la colestasis es la obstrucción de la bilis en el conducto biliar, quiere decir que esta bilirrubina directa jamás va a llegar en forma de bilis a este punto. Entonces, cuando hay una obstrucción o piedritas en la vesícula, como le llaman, o en el conducto biliar común, esta BD se concentra, se concentra, se concentra y al concentrarse recordemos que la bilis, ¿qué color es? Amarilla. Y es cuando la persona empieza a tener un hermoso color amarillo. Igual, al concentrarse aquí y no haber todo este proceso, ¿qué va a pasar con las heces? Pues no va a haber color, no va a haber pigmento, no va a haber bilis que le dé esa coloración a las heces, entonces va a haber acolia. Y tal vez pensarían que hay coluria, pero no es así, porque este mismo pigmento o esta BD convertida en bilis y ya transportada al intestino grueso, tampoco llega y por ende no hay producción de urobilinógeno y por ende no hay nada en exceso que haga que la pipí tenga un color café marronoso de Coca-Cola. Espero haberme dado a entender. Si no, bueno, acuérdense que una vez revisado el video pueden escribir en la plataforma las preguntas o en Facebook incluso, pero siendo bien, bien, bien específicos con la duda. Bien. La bilirrubina total va a aumentar en la presencia de necrosis o colestasis, es decir, como les decía aquí, cuando hay una obstrucción o cuando el hígado está dañado. Y también se asocia con el famoso síndrome de Gilbert, que ese se los voy a dejar de tarea, que lo busquen y demás, porque forma parte de los casos que les voy a subir el día de mañana para, a manera de ejercicio integrador de toda la parte de evaluación bioquímica, ¿de acuerdo? Bien. En el caso de las pruebas de función biliar, estas consisten en la medición en sangre de la concentración de bilirrubina y otras enzimas presentes en el hígado. Se utiliza para 4 cosas: presencia o ausencia de daño hepático, como ya vimos, diagnósticos específicos, como colestasis, severidad y establecer pronósticos, así como monitorizar el curso de la enfermedad hepática.
Repito, algunas cosas son un poco médicas, pero creo que si al final hacen servicio o prácticas en un hospital o en algún lugar donde el médico cuestione lo que hacen y por qué lo hacen y cómo lo hacen, entre más sepan, es mejor. Ahora, en el caso de las pruebas de función biliar, la fosfatasa alcalina es un marcador de disfunción biliar. Puede aumentar, como hemos visto en otra diapositiva, hasta 10 veces en obstrucciones de vías biliares. También es normal que aumente en el tercer trimestre de embarazo o bien en la presencia de cirrosis o masas. ¿Por qué es normal que aumente en el embarazo? Imagínense que les crece un melón en la panza o una sandía, pues claro que todos sus órganos se van a aplastar, ¿no? Tal vez no es un tumor, pero es una masa, un ente que está ejerciendo presión y el hígado pues se ve presionado y es por eso que empieza a haber este aumento. Uh-huh. Y por eso también es bien común que las embarazadas lleguen a tener lodo biliar o coledocolitiasis. Bien, otra de los indicadores es la gamma glutamiltransferasa o GGT, que proviene casi exclusivamente del hígado y en conjunto con la fosfatasa alcalina se asocia a enfermedad del tracto biliar. Y finalmente la bilirrubina directa, insisto, como platiqué en la diapositiva anterior, ya que debido a la presencia de cálculos en el conducto biliar, esta no sigue su trayecto y no llega al intestino delgado ni al intestino grueso, generando así ictericia y acolia. ¿Sale? Ahora, las pruebas de síntesis para evaluar la síntesis proteica, aquí sí, va la albúmina, la globulina, que juntas forman las proteínas totales y los tiempos de protrombina. Muy bien, en el caso de la albúmina, esta es la principal proteína producida por el hígado. Como ya les había mencionado, una de sus funciones más importantes es en el transporte de sustancias, tanto de medicamentos como de bilirrubina indirecta. Los niveles bajos que indican, es raro encontrarla a niveles altos, es más común encontrarla a niveles bajos. ¿Qué indican estos niveles bajos? Una enfermedad crónica, cirrosis, necrosis, lesión aguda, mala alimentación, específicamente desnutrición y también deshidratación. Es por eso que este indicador, seguramente habrán escuchado, no, pues albúmina está baja, está desnutrido. No necesariamente, porque se altera muy fácilmente con no tomar agua y con el consumo de medicamentos. Entonces, siempre para poder usarlo como un indicador de desnutrición, tendrían que evaluar otros componentes de la evaluación nutricional. En el caso de las globulinas, perdónenme, aquí debería decir globulina. La globulina es producida por el hígado, forma parte igual de las proteínas totales, como les mencioné, estas dos son las PTs, y juega un papel importante en la coagulación en el sistema inmune. La verdad es que no me voy a detener a explicarles cada uno de los tipos, solamente quiero que sepan que existen 4 y para cada clase o cada tipo hay un análisis diferente y según se le ve uno o es otro, es el tipo de alergia y demás. Entonces, en pocas palabras, niveles alterados indican enfermedad autoinmune o algún tipo de alergia. Y en el caso de los tiempos de protrombina, básicamente, como les había comentado, mide el tiempo que tarda la porción líquida de sangre, es decir, el plasma en coagularse. Niveles alterados, consumo de warfarina, enfermedad hepática, consumo alto de vitamina K también podría ser. En conclusión, el hígado permite evaluar todo esto, que si hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Como nutriólogos, lo que más nos interesa es lo que viene aquí señalado en la parte verde. Identificar cuando hay colestasis. Obviamente si hay colestasis, no, yo sé que no estamos en dietética, pero si el problema es la metabolización de las grasas y no hay bilis para emulsificarlas, pues obviamente lo que buscaremos es no dar una dieta alta en grasa, sino lo más bajo posible, porque si no, entonces el paciente se nos muere del dolor. En el caso de necrosis, pues obviamente todas las funciones están alteradas, entonces realmente es darle al paciente lo mínimo de energía si es que no hay desnutrición, y mantener el balance perfecto entre proteínas, hidratos, lípidos. Y en el caso de síntesis proteica, pues sí monitora muy bien la desnutrición. Insisto, no es dietética, es lo que recuerdo en estos momentos a grosso modo, pero sí es importante que sepan cuándo una está alterada y de qué condiciones sospechar, porque en función de esa sospecha va a depender su tratamiento nutricional. Espero no haber hablado muy rápido, espero haber sido clara, espero no se hayan aburrido, quedo al pendiente de sus dudas, nos vemos.